Muy buenos días. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, de nuevo buen día a todas y a todos. A continuación, les voy a informar los avances en los proyectos prioritarios de generación y transmisión. Son proyectos que se han definido a partir de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y de la necesidad de anticipar el crecimiento de la demanda en los próximos años. Como usted dijo, presidenta, nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, garantizando la participación del Estado con el 54%. Por ello, desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que hemos anunciado ya con anterioridad. Adelante, por favor. Iniciaremos con los proyectos de generación. Estos proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que podamos contar con capacidad suficiente y confiable. Fortaleciendo la generación de la propia CFE nos permite reducir riesgos operativos y dar una mayor estabilidad al sistema eléctrico nacional. Primeramente, aquí les presento 5 proyectos de generación firme que adicionarán cerca de 3,000 megawatts de capacidad y tendrán una inversión de $4,328 millones, lo que equivale a 80,939 millones de pesos aproximadamente. Estos proyectos nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país. Un elemento clave para que podamos iniciar con estas centrales es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que realizaremos de nuevas unidades de generación dentro de nuestras instalaciones ya existentes. Esto nos va a permitir aprovechar infraestructura ya instalada, como los terrenos, nuestra red ya de transmisión que está interconectada a la red y el acceso a gas, así como acordar los tiempos de ejecución de los concluyendo más rápido todos los estudios previos y gestionando los permisos que requerimos para iniciar las construcciones. Esto nos va a acelerar los tiempos de desarrollo, nos reduce riesgos técnicos, tiempos de ejecución y costos. Queremos aprovechar este foro para anunciar que la CFE ya iniciamos el desarrollo de la primera central de esta administración. Está en verde en la lámina, es la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, Tula 2, en el estado de Hidalgo. Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el Gobierno federal. En lo que respecta a las 3 centrales siguientes, que es Salamanca, Altamira y Mazatlán, ubicados en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa, nos encontramos en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la de detalle. Todo esto con el objetivo de iniciar obras ya a la brevedad. Y para el caso de la central de combustión interna en Los Cabos, estamos en proceso de reevaluación que responde a los cambios en las condiciones del mercado con el propósito de poder salvaguardar un correcto desarrollo de estas obras. En conjunto, estos proyectos responden a una necesidad real del sistema eléctrico y forman parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, para con esto poder contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de combustibles fósiles y permitir que México cumplamos con los compromisos internacionales en materia climática. A su vez, estos proyectos también representan una planeación que prioriza estabilidad, eficiencia y uso responsable de la infraestructura existente. Adelante, por favor. En esta lámina podemos observar la continuidad del proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, que está ubicada en el estado de Sonora. Es uno de los proyectos estratégicos de generación limpia de la CFE. Recordemos que las primeras 2 fases, o las secuencias, como también les llamamos, iniciaron operaciones en el pasado abril del 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Aquí presentamos una línea de tiempo de las fases 3 y 4, destacando que nos encontramos en etapas muy avanzadas de respectivos procesos administrativos y estos 2 proyectos representan en su conjunto una capacidad de 580 megawatts y una inversión estimada de $710 millones, equivalente a 13,277 millones de pesos. Particularmente, refiriéndome a la fase 3, iniciaremos ya su construcción la próxima semana. Y la cuarta fase
como ahí lo mostramos en la línea de tiempo, ya tiene programada iniciar en febrero del 2026, contando con calendarios claros de licitación, contratación y ejecución. La importancia de este proyecto no radica solamente en la capacidad de generación por instalar, sino en su ubicación estratégica y en la integración gradual de la energía limpia en el noreste del país. Además, al desarrollarse por etapas, hemos podido incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permite regular y estabilizar la intermitencia de la central, mejorando el aprovechamiento de la energía solar. Con estas fases, la CFE concluirá el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, alcanzando una capacidad total de 1,000 megawatts. Este complejo generará suficiente energía eléctrica limpia para iluminar toda una ciudad del tamaño de Guadalajara, de Mérida o del estado de Baja California. Con esto también logramos evitar más de 1 millón de emisión de toneladas de CO2 al año. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta lámina les queremos presentar 2 proyectos fotovoltaicos que van a adicionar aún más energía limpia al sistema eléctrico. Se trata de las centrales de Carbón 2 y la central fotovoltaica de Río Escondido, ubicados en el estado de Coahuila, que en conjunto van a aportar 556 megawatts de capacidad e incorporan sistemas de almacenamiento, como ya comentamos, para un mejor aprovechamiento de la energía. Las inversiones que estamos estimando en estas 2 centrales es de alrededor de $826 millones, lo que equivale a 15,450 millones de pesos. Como pueden apreciar, estos proyectos cuentan ya con un calendario también en la línea de tiempo que estamos ahí ilustrando, lo que va a permitir el inicio de su construcción en el año de 2026. Para estos proyectos hemos establecido mesas de trabajo entre CENER, la CFE y Fonadín, donde coordinamos acciones conjuntas para poder concluir y llevar a cabo estos proyectos. Este trabajo se realiza en términos de la planeación vinculante, lo que garantiza que las decisiones estén alineadas con las necesidades reales en nuestro sistema eléctrico nacional, con una participación ordenada y responsable de todos los generadores. Estas centrales no sustituyen la generación libre que tenemos aquí ubicada, la complementan, permiten avanzar en la integración de energías limpias sin poder comprometer en ningún momento la confiabilidad de nuestro sistema. Y por último, en lo que corresponde a nuestras centrales de generación, en esta diapositiva les ilustro un bloque de proyectos que se encuentran en evaluación conjunta CFE con Fonadín, bajo un esquema de coordinación institucional. Son 3 proyectos de energía limpias, 2 fotovoltaicos y un eólico, ubicados en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Tienen una capacidad conjunta, los 3, de 443 megawatts. Estos proyectos surgen de las mesas tripartistas que hemos tenido entre CENER, Fonadín y CFE, donde se determinó que estos presentan las mejores condiciones técnicas y una viabilidad para su desarrollo. En los meses que vienen estaremos trabajando en mesas de trabajo específicas para poder revisar a detalle las características técnicas de cada uno de estos proyectos, así como el estado de gestiones y trabajos previos. Todo esto con el objetivo de que, conforme a nuestra planeación vinculante, la CFE podamos iniciar de manera ordenada las actividades que necesitamos para empezar el desarrollo del proyecto. Este ejercicio refleja un trabajo coordinado entre instituciones del Estado para incorporar capacidad limpia a nuestro sistema eléctrico, cuidando planeación, los tiempos y las condiciones técnicas que requiere el país. A partir de este momento me voy a referir a un componente de nuestra red igualmente importante que nuestras centrales de generación, que es la transmisión. Estos proyectos que presentaré a continuación están enfocados al refuerzo de la red existente, eliminar cuellos de botella y dar respaldo al crecimiento de la demanda que tenemos proyectada, especialmente en las regiones donde la expansión industrial, urbana y productiva ya está ocurriendo. En esta lámina que presentamos el avance de 66 proyectos de transmisión que vamos a ejecutar de manera prioritaria en 25 y 26, cuyo desarrollo se ha calendarizado por trimestres y quincenas, como lo muestran ahí la lámina, lo que nos va a permitir dar un seguimiento puntual a cada una de las etapas. En la parte superior corresponde al último trimestre de este año 2025 y se muestra cómo hemos venido
concursando estos 22 proyectos de acuerdo con su programación mensual y sus 2 respectivas quincenas. Lo que aparece con la palomita verde está en proceso ya de concurso, está publicado, y los 3 últimos proyectos restantes en la última quincena lo tenemos programados para que nuestra fecha de publicación ocurra entre el 17 de diciembre y el 19 de diciembre. Quiero recordarles a todas las empresas interesadas, en particular, que por favor estén pendientes de las publicaciones en el micrositio de la CFE, donde pueden acceder a toda la información que se necesita para poder participar en estos proyectos. Para el 26, como lo muestra ahí la lámina, hemos considerado 44 proyectos en su totalidad. 20 los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y 3 proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio. El siguiente bloque, que son los 2 últimos trimestres del año 26, son 21 proyectos que se estarán publicando, como lo comenté ahorita, durante los últimos 2 trimestres del año 26. Estos, debido a que requieren una mayor cantidad de actividades previas, y estos proyectos se están sujetando ya también a las nuevas leyes y disposiciones administrativas, como las que prevé la Ley del Sector Eléctrico para la adquisición de derechos de vía. Queremos recalcar la invitación que hace el Gobierno federal y la CFE para que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, donde buscamos incrementar el porcentaje de contenido nacional con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. Todo esto impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada, sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Presidenta, este conjunto de proyectos refleja una convicción muy clara, que el sistema eléctrico de México se fortalece con planeación, responsabilidad y con visión de largo plazo. Lo que hoy presentamos son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias, la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio. La Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país y acompañar el crecimiento de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, la directora de la Comisión Federal de Electricidad ya hizo un resumen de las inversiones públicas que ya están en marcha, que ya iniciaron, para garantizar este 54% de generación eléctrica que debe de garantizar el Estado. En resumen, lo que nos presentó es que ya están en marcha los primeros 4 ciclos combinados, plantas de ciclos combinados, que en el caso de Tula ya está la construcción, y las otras 3 plantas, que es Mazatlán, Altamira y Salamanca, también ya están en proceso de hacer las ingenierías básicas para ya arrancar la construcción de estas 4 plantas. Y la que faltaría, que es la de Los Cabos, que también lo expresó la directora, iniciaría el proceso en enero. Entonces, toda la energía firme que tiene que proveer la CFE ya está en proceso de o de construcción o ya de establecimiento de las ingenierías básicas. Por el otro lado, también anunció que hay las 2 plantas la CFE. Por un lado, está proveyendo estas plantas de energía firme, que son estos ciclos combinados, y por otro lado también ya está iniciando la transición energética dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y ya está en construcción la etapa 3 de Puerto Peñasco, y en febrero se iniciará la construcción de la etapa 4. Estas 2 etapas abonan otros 1,000 megawatts más de generación, ahí sí ya de energía completamente renovable y limpia de la CFE. Y en proceso de planeación, en un trabajo que se está haciendo con Banobras y con Fonadín, estarán próximamente 5 plantas más en procesos de iniciar también
también su proceso de construcción. Esas plantas están en planeación y se están haciendo en conjunto con Fonadín. Esto es el 54% de la generación. Ahora, hablando de la otra parte, que es la generación que pueden aportar el sector privado, que preferentemente es energía también renovable. Me da mucho gusto también informarles que sobre los resultados de la convocatoria que se emitió el 17 de octubre por parte de la Secretaría y que la verdad tuvo una gran respuesta por parte del sector privado. Esta convocatoria buscaba avanzar mucho más rápido en la aprobación de los permisos y en la ejecución de los proyectos que nos van a ayudar para fortalecer esta parte también de soberanía energética de la mano del sector privado, pero de manera ordenada y atendiendo a las necesidades del país bajo una planeación diferente, integral y vinculante. La convocatoria, pues, fue emitida para priorizar y agilizar las solicitudes de los proyectos de generación privada que cumplieran con esta planeación vinculante, porque lo que nos interesa es fortalecer entre todos el sistema eléctrico nacional. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, la planeación, debido a la reforma que hizo la presidenta y que el Congreso aprobó, dejó de ser declarativa y dejó de estar sujeta únicamente a la lógica del mercado. Ahora, gracias a esto, a estas reformas, el Estado recupera la capacidad de poder ordenar con mayor claridad el crecimiento del sector eléctrico en función de las necesidades reales del país y de la gente. Así, en la definición de qué proyectos se realizarán en el país, también se consideran ahora, gracias a esta planeación, los criterios como justicia energética y las metas que ha planteado la presidenta de la República en términos de transición energética, que establecen, como también lo hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en este foro, que al menos el 35% de la generación eléctrica queremos que provenga de fuentes de energía limpia. En esta convocatoria que sacamos en octubre, se ofertaron una capacidad total para el desarrollo de nuevos proyectos de casi 6,000 megawatts, con tecnología solar y eólica, a lo largo de 6 regiones del país, donde se necesita reforzar la infraestructura eléctrica para dar viabilidad también a la llegada de nuevas inversiones de otros sectores. Este proceso fue un proceso innovador, buscó revisar y aprobar el desarrollo de los nuevos proyectos de generación de manera simultánea, reduciendo muchísimo los tiempos de aprobación. Los tiempos de aprobación estaban entre 8 meses, bueno, en algunos casos hasta año y medio se iban las aprobaciones de los permisos de generación, y aquí lo compactamos todo para hacerlo de manera mucho más expedita y que pudieran salir en 2 meses en promedio para poder obtener estos permisos. Pero es muy importante aquí señalar que no estamos sacrificando el rigor técnico, y la convocatoria realmente fue un esfuerzo de coordinación y colaboración interinstitucional para acelerar este desarrollo de proyectos que son importantes, son muy importantes para el país, y esto ocurrió entre octubre y el día de hoy, hoy 17 de diciembre. Este proceso estuvo conformado por varias etapas que vale la pena mencionar para conocimiento de todos ustedes. Primero hicimos unas sesiones informativas muy grandes, hubo más de 600 participantes donde se explicó paso por paso qué es lo que iba a ocurrir en los siguientes 2 meses. Después, se hizo una primera etapa de registro. Este registro de interés fue a través de una ventanilla única electrónica donde las empresas que quisieran participar pudieron hacerlo, registrando su interés por participar y obteniendo de manera también expedita pues, los requisitos que se estaban pidiendo en la convocatoria en función de esta planeación vinculante. Se revisó que estas primeras propuestas de interés cumplieran con esta planeación vinculante que se estaba proponiendo, y así se recibieron alrededor de 98 proyectos y fueron pasando por etapas de revisión para ver que cumplieran con todos los requisitos. Luego se ingresó ya los expedientes integrados con los elementos probatorios. Quiero decirles que para la obtención de un permiso se involucran 5 autoridades diferentes. Bueno, la Secretaría, por supuesto, la Comisión Nacional de Energía,
La Secretaría de Medio Ambiente, a través de los impactos ambientales, también se tiene que hacer una valoración de impacto social y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad, bueno, el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que hicimos es conjuntar todas estas ventanillas en una sola puerta de entrada para poder hacer una evaluación integral de los proyectos y que al final, si obtenían su proyecto de generación, pues no tuvieran que ir de ventanilla en ventanilla buscando las demás solicitudes. Entonces, entre todos hicimos una prevaloración para poder ir avanzando en esta etapa. Y en este comité de evaluación, finalmente se hizo un grupo técnico, después de que ya entregaron la documentación, entregaron, por supuesto, también la comprobación de que cumplían con los requisitos técnicos, con los requisitos financieros, porque también lo que queremos es que los permisos no sean de papel. O sea, que realmente quien está solicitando tenga la capacidad financiera y la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos y que estos proyectos se puedan realizar de manera inmediata una vez que se obtiene el permiso. Entonces, tratamos de conjuntar lo mejor de la parte del gobierno y también lo mejor de parte de la iniciativa privada. Y se hizo un grupo de análisis técnico donde estaba la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el SENACE, la Comisión Federal de Electricidad y todas las autoridades que se involucraban y que tenían que ver con el proceso. Y aquí no solo se evaluó que pues, los proyectos satisfacieran la demanda que se necesitaba, la accesibilidad del servicio, el fortalecimiento de la confiabilidad y la continuidad y seguridad de todo el sistema eléctrico nacional, sino también, y que también es muy importante informarlo, se incorporó también un eje transversal de compromiso con la justicia energética mediante inversiones de planes de gestión social y se valoró también la innovación y el desarrollo tecnológico como criterios de evaluación. Y esto, junto con los criterios de confiabilidad, de continuidad, de calidad y de seguridad para el sistema, fueron los criterios que al final también subsistieron en el caso de si había algún empate entre proyectos, ¿no? Entonces, siempre se buscó que aportaran más a la comunidad, que aportaran más a la confiabilidad, a la seguridad y que todos los criterios estuvieran alineados. Entonces, se trató de un proceso sumamente cuidadoso, imparcial, alineado con la planeación, que dio como resultado 20 proyectos en diversas regiones del país que están listos para desarrollarse con todo lo que deben de cumplir. Se trata de 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2.471 megawatts y 5 de energía eólica que aportarán 849 megawatts, dando un total de 3.320 megawatts de generación de energía eléctrica y 1.488 megawatts de almacenamiento de energía, dado que son proyectos de energía renovable. En conjunto, estos proyectos que se suman a las inversiones públicas que ya dio la CFE, representan una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, cerca de 90,000 millones de pesos que van a iniciar su construcción de manera inmediata. Estos proyectos están en 11 estados de la República: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Quiero resaltar que estos primeros proyectos que hoy se someten a este comité de la Comisión Nacional de Energía, ustedes tienen la premisa, porque saliendo de aquí es el comité final de asignación en la Comisión Nacional de Energía, representan el 56% de capacidad total ofertada en esta primera convocatoria y es aproximadamente como el 40% de la energía que estamos reservando para la generación, para cumplir con ese 46% adicional que van a proveer la iniciativa privada en la generación eléctrica. En conjunto, el 19% de estos proyectos entrará en vigor en 2027,
El 78%, que es la gran mayoría, entrarán en operación en 2028 porque pues, las plantas se tardan en construcción alrededor de entre 2 y básicamente casi 3 años de construcción. Por eso la gran mayoría va a entrar en operación en 2028 y solo un 3% se quedan al 2029 para alcanzar el 100% de estas plantas. Vamos a llevar un seguimiento puntual de que estas inversiones se vayan realizando conforme a los calendarios. Eso también es un cambio importante. Estamos sacando los permisos de manera muy expedita, pero también con muchas condicionantes de que se realicen estas inversiones y poderles dar seguimiento para que puedan llevarse a cabo. Y bueno, por instrucciones también de la presidenta, vamos a repetir este ejercicio. Estamos pues contentos porque realmente refleja un interés claro en participar y en invertir en nuestro país por parte de la iniciativa privada, la confianza en esta conducción con una planeación mucho más clara de hacia dónde debe de ir la generación eléctrica y la priorización de estos proyectos estratégicos. También quiero decir, no excluye a nadie, se mantiene abierta la posibilidad y el derecho que tiene cualquier empresa privada de solicitar por las vías ordinarias también la realización de algún otro proyecto, pero sí se le dio atención prioritaria porque esto está en función de lo que necesita el país en ciertas zonas de nuestro país. Y por instrucciones también de la presidenta, estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada, donde todos ganemos, la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo también de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país. Entonces, en resumen, la respuesta a esta primera convocatoria fue muy, muy, muy positiva. Tenemos 20 proyectos con una inversión de 4,752 millones de dólares, es decir, alrededor de 90,000 millones de pesos que se van a iniciar a construir de manera inmediata porque ya cuentan con terrenos, con todos los permisos. O sea, ya el proceso es básicamente notificar y que empiecen a realizarse. Estos se van a realizar en 11 estados de la República y van a inyectar una capacidad adicional de 3,320 megawatts de generación. ¿Es cuánto, presidenta? Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda el anuncio. Hasta 1992, vamos a ir un poquito atrás, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en realidad, hasta 2013, por Constitución. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad y en la entonces Luz y Fuerza del Centro, que después Calderón la liquidó. Bueno, en 1992, con Salinas de Gortari, modifican la ley del servicio público de energía eléctrica. Y ahí dicen, lo que no es servicio público son algunas áreas donde puede invertir los privados. La Constitución decía, el servicio público de energía eléctrica solo le corresponde al Estado. Y en el artículo 28 de la Constitución decía, las empresas del Estado no son monopolios. Entonces, CFE y Luz y Fuerza eran las únicas que podían generar y vender electricidad. Generar, transmitir y vender electricidad. En 1992, Salinas de Gortari hace una trampa en una ley y dice, hay algunas áreas donde puede invertir los privados. Esa es, digamos, la primera acción en ese momento en contra de la Constitución para que los privados inviertan en electricidad. De 1992 al 2013 ocurren varias acciones
que hacen que los privados generen más electricidad, aun cuando estaba en contra de la Constitución. Una de las medidas que tomaron fue las llamadas sociedades de autoabasto, que aquí habló el presidente López Obrador muchas veces de ellas, que eran ilegales porque no estaban en la Constitución y porque el autoabasto no era una industria que quería generar su propia electricidad para su consumo, sino que simularon un esquema en donde alguien generaba, alguien compraba, fuera de lo que decía la Constitución, y decían era una sociedad de autoabastecimiento, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la Constitución. Ese fue el esquema a través de los cuales empezó a haber inversión privada. Hubo otro esquema, que los privados invertían y le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. En 2013 se cambia la Constitución con Peña Nieto, la llamada reforma energética. Le dan a Comisión Federal de Electricidad un nuevo nombre en la Constitución, que era Empresa Productiva del Estado. Obligan a CFE a dividirse en pedacitos. Antes era una empresa integrada. La obligan a dividirse en pedazos regionales y también de acuerdo a lo que atendían. Su objetivo al final pues era privatizar todo el sistema de energía eléctrica. Cambian la Constitución, le quitan al 28 constitucional que las empresas del Estado no deben considerarse monopolios y van quitándole a CFE su capacidad de generación y van entrando los privados. Supuestamente para que promover las energías renovables por motivos ambientales, se hicieron proyectos que no pagaban a la red de transmisión, con la idea de promover supuestamente las renovables. Pero lo que empezó a pasar es que CFE empezó a perder espacio en la generación eléctrica. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, los países que tienen puro mercado eléctrico y sistemas eléctricos totalmente privados tienen muchos problemas técnicos y de tarifas de energía eléctrica. Y se pierde además soberanía sobre el sistema eléctrico nacional. Cuando llega el presidente López Obrador, les dice a todos los autoabastos, a todas las sociedades de autoabasto, tienen que ponerse en orden. Las sociedades de autoabasto se amparan. Hace una ley para que Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, además de otras acciones dentro de CFE. Se aprueba la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echa para atrás. Ese fue uno de los primeros problemas en donde la Corte tuvo atribuciones fuera de lo que dice la Constitución, porque estaba legislando por encima de lo que dijo el Congreso. Bueno, cuando nosotros logramos la mayoría calificada en el Congreso, hacemos una propuesta para que en el 28 constitucional se recupere ese pedacito que dice: las empresas del Estado no son monopolio, para que pueda generar el 54% de la energía, como se había planteado durante ese periodo, porque es importante, se lo he dicho yo a los empresarios, a todo el mundo, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Y en vez de llamarle empresa productiva del Estado, le llamamos nuevamente empresa pública. No porque no queramos que sea productiva, sino porque tiene un sentido público de rescate de lo público. Se cambia la Constitución y a partir de ahí se cambian todas las leyes que se cambiaron en el 2013 y recuperamos una CFE verticalmente integrada. Y dice la ley, ahora sí, que CFE tiene que garantizar
al menos el 54% de la generación eléctrica y el 46% lo pueden hacer los privados, sea vendiéndole a CFE o vendiendo una parte a lo que se llama el mercado eléctrico. Así quedaron las leyes. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar, pero necesita de todas maneras una base de combustión interna. Entonces, esto ya se licitó, se está en las ingenierías básicas y empieza su construcción en marzo a más tardar del próximo año. ¿Qué más va a hacer Comisión Federal de Electricidad? Va a hacer plantas fotovoltaicas, solares. ¿Cuáles son? Una, la de Puerto Peñasco, que si se acuerdan, ya hay una ahí que hizo el presidente López Obrador y ahora la vamos a aumentar. Esta también ya se licitó y estamos hablando de 300 megawatts más 280, o sea, de 580 adicionales. Y además, la que sigue, se va a construir, dice carbón 2, debería llamarse de otra manera porque no es de carbón, es solar. Pero está en Coahuila otras 2 plantas, una de 376 y otra de 180. Esas las va a construir CFE con sus propios mecanismos de financiamiento. Además, acuérdense que López Obrador compró las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan? Con un mecanismo especial. Esas plantas son del Estado mexicano también, solo que las opera un área que está vinculada a Banobras que se llama Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. Ahí están las plantas de Iberdrola que se compraron. Con ese mismo mecanismo se van a construir otras, una en Las Garzas Durango, Los Girasoles y San Luis de la Paz. 270, 110 más 63. Entonces, lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas. Unas de gas y una de diésel y otra solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco de Cambio Climático. Eso lo hace CFE. Ahora, como hay 46% que es para privados, ¿cómo le hicimos ahora? Bueno, en vez de que los privados anden diciendo yo quiero generar aquí, dame un permiso, CFE, y CFE diga, pues es que no alcanza la interconexión porque no tenemos suficientes líneas de transmisión. Entonces ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo, a ver, ¿quieres generar privado? Yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar. Vamos a hacer un concurso. Puedes generar aquí, 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 y si ganas el concurso, tus permisos van a estar muy rápido, porque es donde necesita el país que generes, no donde a ti se te ocurra que es posible generar. Entonces se hizo ese concurso y ya hay 3,000 megawatts adicionales asignados que ya va a iniciar el próximo año su construcción.
Entonces, el próximo año, en total, pues estamos hablando de alrededor de 6,000 megawatts nuevos de energía que se van a generar, y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Entonces, esto es lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Es lo único que va a construir CFE? No. Hay un plan de 24,000 megawatts. Pero por lo pronto ya hay 6,000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año, con una inversión total de ¿cuánto? A ver si ahorita me lo sacan para que les podamos decir cuál es la inversión total para el próximo año. No toda es en 2026, porque algunas plantas terminarán hasta el 2027, pero todas son 2026. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas, que luego se tardan mucho en llegar. Van a ser de General Electric, las turbinas de las plantas de ciclo combinado. Bueno, ese es el anuncio de